Los hechos de la obra comienzan con una descripción del hecho de que dos jóvenes lucharon por el lugar de emperatriz del imperio. La primera de ellas era una hermosa niña pelirroja que era hija del marqués Cartia, cuyo nombre era Yurina. Cartia. Otra aspirante al lugar de emperatriz era una linda rubia que era hija de otro marqués, la marquesa Defron, cuyo nombre era Lidia Defron. Al final, su guerra interminable terminó con el mago más brillante de este siglo, quien resultó ser adoptado por el marqués Defro. Desde el refugio, el niño tenía cabello rubio brillante, así como ojos rojos, que en ese momento eran considerados la bendición de la diosa, y este niño se llamaba Carrion. Lidia durante un tiempo que pasó en la nueva familia, Defro, y para que su amado sea feliz. Carrion tomó y mató a Yurina Cartia. Al final, la muerte de la niña fue bastante trágica y cruel, pero fue literalmente el final perfecto para el villano de la novela. Sin embargo, si reconsideramos toda la trama del trabajo, podemos preguntarnos si Yurina Cartia era realmente el villano, no el personaje principal de esta obra. De repente, un chico de cabello oscuro apoyado en el estante le preguntó a Yurina sobre lo que haría si se enterara de que el chico la deseaba. Al escuchar tal frase, la pelirroja de ojos azules se sorprendió, pues no sabía cómo responder tal cosa. Sin embargo, ¿qué pasará si la historia de la obra cambia? Sabiendo lo que sucederá en el futuro, retrocede al pasado y empieza de cero. Cuando eran niños, una vez Yurina le dijo a Carrion que cuando esté en peligro, quiere que el niño la salve como ella lo salvó a él. Un día, una taza fue arrojada al suelo a los pies de la niña, lo que la rompió. Al ver esto, la criada quedó muy sorprendida, por lo que se volvió hacia la niña para preguntarle si todo estaba bien con ella. Al final, la rubia le dijo a la criada que estaba bien, mientras que la mujer quedó impactada por las acciones del niño y le dijo que no entendía quién estaba parado frente a él. Sin embargo, el pequeño Carrion estaba parado frente a la niña, y ella misma lo miró y pensó que, siendo tan pequeño, era un salvaje increíble. La niña misma se llamaba June. Sí, resultó que un día de invierno, cuando cayó mucha nieve, murió en un accidente automovilístico. Ese mismo día, la niña cerró los ojos para siempre. Pero cuando despertó, se dio cuenta de que había recobrado el sentido ya no en su cuerpo, sino en el cuerpo de un personaje secundario de una novela que había leído recientemente. Después de todo, se convirtió en la nueva Yurina Cartia. La niña no podía creer lo que veía, pero sin embargo, cuando vivió una semana entera en su nuevo rol, no tuvo más remedio que admitir que tenía una nueva vida en este mundo de su novela favorita. Después de todo, la recién creada Yurina Cartia pensó en el hecho de que ahora el objetivo principal para ella será evitar que todos a su alrededor comprendan el hecho de que ella es una persona completamente diferente. Mientras estaba pensando, una sirvienta alegre le trajo un vestido para que la niña se cambiara. De repente, June no miró a la criada con una mirada penetrante, porque entendió que tenía que interpretar a una verdadera villana. Ante tal mirada, la criada casi lloró, sorprendiendo así a la niña. Sin embargo, la niña sabía muy bien que la famosa hija de la familia Cartia, quien era la villana principal de la obra, muere trágicamente a manos de Carrion, su hermano, a quien su padre sacó del asilo. Al final, la niña pensó en lo que recuerda de la muerte de Yurina, pero no puede recordar exactamente cómo murió la niña. Mientras tanto, la criada le dijo a la niña que su carruaje ya estaba esperando afuera. De repente, la recién creada Yurina Cartia se volvió hacia la mujer y le dijo que debían irse ahora mismo, a lo que, por supuesto, la mujer accedió. Al subir al carruaje, la niña se dijo mentalmente que, en cualquier caso, tiene la ventaja de que nadie más que ella conoce la trama del libro. Después de todo, Yurina entendió que si encontraba a Carrion en el asilo en lugar del marqués, entonces, de esta manera, podrá cambiar su futuro destino en este cuerpo.
Sin embargo, los ojos rojos y el cabello rubio no fueron las únicas pistas, y por eso, después de 6 meses de búsqueda, la niña finalmente lo encontró. ¿Ver a un chico, Yurina? Pensó en el hecho de que en la novela original se dice que se convertirá en uno de los magos más grandes de este imperio. De repente, agarró a Carrion de la mano y le pidió que la acompañara, tras lo cual añadió que si lo hacía, nunca más tendría que morir de hambre. Ante esto, el chico de repente tomó su mano y se volvió hacia Yurina. Le dijo que no creía en su sincera misericordia, y luego le preguntó qué iba a hacer realmente con él. Al escuchar esto, la niña intentó explicarle qué y por qué, pero él la interrumpió y le dijo que entendía que quería usarlo como juguete. Cuando Yurina escuchó las palabras del chico, ella se sorprendió por eso, pero Carrion no iba a parar, diciéndole a la niña que había escuchado que a los aristócratas les gustan los niños con la misma apariencia que él. Escuchar eso sorprendió aún más a la niña, porque no entendía de dónde podía escuchar el niño sobre tal cosa. Sin embargo, la sirvienta, sorprendida, se volvió hacia la pequeña dama y le pidió que se fuera inmediatamente, pues estaba impactada por tal comportamiento del niño. Pero la pequeña Yurina no tenía prisa por abandonar este lugar. En ese momento, se volvió hacia Carrion y le dijo que tenía razón, y luego añadió, diciendo que en este mundo realmente no hay lugar para la misericordia sincera, y por eso ella va a invertir en ello. Después de eso, la niña se inclinó hacia él y le dijo que este año hará mucho frío en el imperio, y agregó que si decide quedarse en este refugio, no sobrevivirá al invierno y morirá. Después de todo, Yurina extendió su mano para encontrarse con el niño y le ofreció apoyo en nombre de la familia Cartia, tras lo cual le preguntó si esto no sería mejor que simplemente morir de frío. Sin embargo, poniendo su mano sobre la cabeza del niño, la niña entendió que de cualquier manera Carrion no habría muerto, porque siguiendo el trabajo original, el marqués D'Effron lo habría llevado a su casa en el mismo otoño. De repente, Yurina se inclinó hacia el niño y presionó su frente contra la de él, y luego, mirándolo directamente a los ojos, le dijo que sus ojos rojos eran un símbolo de la diosa, lo que significaba que tenía un gran talento para la magia. Al escuchar tales palabras, el chico se sorprendió. A continuación, la niña le dijo a Carrion que ahora invertiría en él, y él, a su vez, debería salvarla cuando ella estuviera en peligro, tras lo cual le preguntó si entendía todo. Al escuchar esto, el niño se sorprendió. Unos minutos más tarde, el niño estaba parado junto al carruaje, mientras un criado cargaba sus cosas en el maletero. Mientras tanto, fue abordado por Yurina, quien le preguntó al niño si se había llevado todas sus cosas y también si se había despedido de todos. Tal brusquedad sorprendió Carrion. Sin embargo, rascándose la nuca, el niño se avergonzó y dijo que no tenía con quién despedirse. Al final, la chica sintió pena por él, pero mientras subía al carruaje, le dijo al chico que pensaba en lo que pasaría si él quería regresar y causar problemas después de escuchar a la chica decir eso. Carrion estaba sorprendido. De repente, Yurina volvió la cabeza hacia atrás y le dijo al niño que cuando llegaran inmediatamente, comenzarían a tratar las heridas de sus manos, tras lo cual le pidió que la siguiera. Sin embargo, el niño no le dijo nada. Solo la siguió en silencio, mientras la criada y el cochero caminaban detrás de ellos. De repente, a Yurina preguntó la criada. La niña decidió preguntar qué había pasado, a lo que la mujer le dijo a la niña que no entendía por qué actuaba así. Ante esto, la niña miró de reojo a la sirvienta y le dijo que este niño era un niño muy inteligente. Al escuchar esto, la sirvienta le dijo a su joven que Carrion no es el lugar. Entonces, la niña bajó la cabeza y le dijo a la mujer que tomaría a este niño bajo su cuidado. Sin embargo, la criada no pudo entender por qué Yurina se comporta así, y por eso decidió preguntarle a la chica dónde tiene tanta confianza que Carrion tiene algunas habilidades.
Luego, la mujer enfatizó que su maestro se enojaría si su hija trajera otro niño con ella, después de lo cual agregó que si Yurina y realmente quiere llevarse al niño con ella, primero debe obtener el permiso del marqués. De repente, la niña se volvió hacia su sirvienta y mirándola alta, le dijo que ella es de la familia Cartia, lo que significa que no hay nada en este mundo que ella no pueda hacer si quiere. Habiendo dicho eso, Yurina se dirigió al carruaje, y mientras tanto, la doncella que escuchó todo esto se quedó como enterrada sin decir una palabra. Cuando la chica subió al carruaje, Carrion le preguntó por qué lo miraba así, tras lo cual él le dijo que ella misma le dijo que no lo tomaba por eso. Pero no tuvo tiempo de terminar el pensamiento, como Yurina. Lo interrumpió y volviéndose hacia él amenazadoramente, le dijo que le pedía que tuviera cuidado con lo que decía. Al escuchar esta frase, el niño se sorprendió de inmediato, pero luego se dio cuenta de lo que querían de él. Luego de eso, se hizo un silencio de muerte en el carruaje. Después de todo, Yurina, al no entenderlo, dijo demasiado, pero aún así decidió corregir rápidamente la situación, y por eso, sonriendo, le preguntó al niño cómo se llamaba. A partir de esto, el carruaje se volvió aún más incómodo, y en el mismo momento, la niña se dio cuenta de que la expresión de su rostro que acababa de cometer era un gran error. Al final, volvió a sonreír y le preguntó al niño si el nombre Tom le quedaría bien. Mentalmente, la niña entendió que según la trama de la obra de Carrion, no le gustaba su propio nombre, porque este nombre se lo puso una madre que nunca amó a su propio hijo. En el mismo momento, el niño desvió la mirada y tímidamente le dijo a su nueva hermana que el nombre Tom a él no le gusta. Entonces, Yurina sonrió y le preguntó al niño si debía darle un nuevo nombre en honor al hecho de que ahora era su nueva patrona. Cuando Carrion escuchó esto, entonces inmediatamente recordó que una vez le habían dado su nombre, que en lengua antigua significaba vencedor. Al no obtener respuesta del niño, la niña le dijo que ahora su nombre será Reynard, que traducido del idioma antiguo significaba esperanza. Luego agregó que su nombre sería Rey para abreviar, después de lo cual le pidió al niño su opinión. Después de todo, el chico se quedó en silencio. Por supuesto, Yurina se dio cuenta de esto y, sorprendida, le preguntó al niño por qué estaba en silencio, porque pensaba que no le gustaba ese nombre. Pero él nunca le dijo nada, así que la niña decidió llamarlo Tom. Sin embargo, sucedió. El chico finalmente se lo contó, aunque al final se volvió hacia ella y le dijo que él no era Tom, sino Reynard. Al escuchar la respuesta del recién creado Reynard, Yurina quedó satisfecha con su trabajo, y mientras tanto el niño no apartaba la vista del piso del carruaje, sin embargo, ella se volvió hacia el niño y le pidió que la cuidara. Después de un tiempo, cuando llegó a casa, la niña decidió contarle todo a su padre, pero al final ella se negó. El padre justificó su decisión diciendo que no podía permitir lo que ella pedía. Entonces, el marqués le dijo a Yurina que no podía sacar tan fácilmente a un niño del refugio bajo su protección, sin conocer su origen. Al ver un nuevo habitante potencial de su casa, el marqués quedó sorprendido y no muy contento con este. Pero Reynard, mientras tanto, estaba mirando desde detrás de Yurina a un hombre que no inspiraba confianza en sí mismo. Al final, el hombre le dijo a su hija que si tanto deseaba que el niño del refugio se quedara con ellos, inmediatamente le ordenaría a Robert que le enseñara a ser sirviente. Sosteniendo su cabeza, Marqués Cartia le dijo a Yurina que no importa lo que le diga a nadie, ella debe entender que todavía hay una posición familiar. Además, agregó que no pueden proteger al niño si ni siquiera saben si tiene talento o no. Después de escuchar la posición de su padre, la pequeña Yurina se dijo mentalmente que ella también había previsto este curso de los acontecimientos, porque si los niños, cuyos patrocinadores son su familia, tienen éxito, entonces su familia también se beneficiará. Después de todo,
Entre los miembros famosos de la familia que estaban bajo el cuidado de la familia Cartia, había un alumno que se convirtió en un caballero famoso, y su nombre era Sir Aaron. Al final, la niña entendió que en ese momento no podía retirarse, y por eso, volviéndose hacia su padre, le dijo que, como dije antes, Reynard tiene increíbles habilidades para la magia, aunque no lo dirías por su apariencia. Siguiente, Yurina añadió que sacó a este niño del asilo no para que se convirtiera en sirviente, sino para que pudiera ingresar a la Real Academia de Kron, argumentando que pensaba que tenía el talento suficiente para ingresar allí. Después de todo, la niña sabía que a pesar de que el reino de Kron inferior al imperio en muchos aspectos, como por ejemplo el tamaño del territorio, el poder militar o el poder económico, pero sin embargo, todavía había un aspecto en el que el reino superaba al imperio, este aspecto era mágico. Como resultado, en el reino de Kron estudiantes de todos los imperios comenzaron a reunirse para estudiar magia en la Academia Real. Al oír una opinión tan segura de sí misma sobre su hija, el marqués Cartier preguntó cómo se imagina a este chico ingresando a la Academia Kron. Al mismo tiempo, el marido suavizó el tono y le dijo a su hija que no estaba tratando de ignorar su posición, pero, sin embargo, agregó que no tenía suficientes razones para creer tal cosa. Al final, el marido le dijo ella que él fingiría que esta conversación no sucedió y, por lo tanto, ahora puede ser libre. De repente, Yurina se dirigió a su padre y le ofreció una opción, es decir, le dijo que no obtendrían una respuesta en esta disputa, y por lo tanto, sería bueno encontrar una persona que pudiera evaluar objetivamente el talento de Reynard. Al final, no podía dejar escapar la oportunidad a la que se aferraba con tanta fuerza. Así que finalmente le preguntó a su padre si no sería una buena idea encontrar un mago que realmente pudiera evaluar las habilidades del niño. El mismo momento que solo Yurina. Cuando terminó su frase, de repente sonrió y le dijo a su padre que aún así no daría marcha atrás, incluso si el mago dijera que el niño no tenía poderes. Al oír esto, el marqués de Cartia se reconcilió con la posición de su hija y por eso le dijo que inmediatamente le enviaría una carta a Dave, porque en este momento debería estar en el laboratorio, por lo que el marqués agregó que el mago debería estar en casa en algún momento aproximadamente después de la cena. Tales palabras de su padre satisficieron a la pequeña Yurina, y por eso ella sonrió, aplaudió y le agradeció tal acto. Tan pronto como la niña salió de la habitación, el hombre revisó los papeles y pensó si estaba cuidando demasiado a su hija. Mientras tanto, una niña alegre caminaba junto con una sirvienta, cuando de repente otra sirvienta llamó a la niña y le dijo que tenían un problema en Yurina, y su criada se sorprendieron, tras lo cual la niña preguntó qué había pasado exactamente. Al mismo tiempo, la criada respondió la pregunta de la niña, contándole sobre los problemas con Reynard. La niña se sorprendió al escuchar tal noticia. Cuando entraron a la habitación, vieron a un niño enojado que les gritó que no se acercaran a él ni lo tocaran. Entonces, Yurina decidió preguntarle al niño si alguien lo había golpeado, porque pensó que algo realmente había sucedido. Pero cuando recibió la respuesta, la niña le sostuvo la cabeza con frustración y le dijo que le había pedido que simplemente se bañara y luego le preguntó qué estaba haciendo de todos modos. Sin embargo, miró al niño y le pidió que se calmara, añadiendo que nadie le haría daño en esta mansión. «Eso es todo, Reynard», respondió diciendo que la criada lo había tocado. Al escuchar esta información, Yurina miró a las sirvientas. Por esa mirada de la niña, las sirvientas estaban muy asustadas. Luego de eso, se volvió hacia el niño y le dijo que las sirvientas decían que ellas no hacían tal cosa. Estas palabras de la niña lo sorprendieron. Finalmente, se dirigió a la niña en tono indignado y le dijo que esas sirvientas lo tocaban porque querían quitarle toda la ropa, tras lo cual preguntó por qué lo tocaban los adultos, siendo solo un niño.
Este comportamiento enfureció increíblemente a Yurina, por lo que se volvió hacia él y le dijo que las criadas estaban aquí para ayudarlo a bañarse. Al enterarse del baño, Reynard se sorprendió y entonces decidió preguntar al respecto, a lo que la muchacha le dijo que las criadas iban a hacer exactamente eso, pues para ello echaban agua caliente en el baño. En ese mismo momento, decidió preguntarle al niño si nunca se había lavado, porque le sorprendió su reacción al baño. Al escuchar tal pregunta, el niño le preguntó cómo podía pensar en él de esa manera, después de lo cual le hizo la siguiente pregunta. Es decir, quería saber por qué las criadas querían quitarle la ropa. A esta pregunta, Yurina le dijo que las sirvientas querían hacer esto para lavarlo más tarde. Entonces el niño se indignó ante estas palabras y dijo que ya no era un niño, y por lo tanto podía lavarse sin la ayuda de extraños. Luego, la chica lo miró y dijo que todas las sirvientas aquí son así, Reynard. Le preguntó por qué necesitaba ayuda, ya que tenía brazos y piernas, tras lo cual añadió que tal vez esas criadas obtienen placer con solo tocarlo. Después de estas palabras del chico, Yurina giró la cabeza hacia atrás y pidió a las sirvientas que salieran de la habitación. Por supuesto que no tuvieron más remedio que obedecer. Tan pronto como las sirvientas salieron de la habitación, el niño asustado le preguntó a la niña por qué echó a las sirvientas, tras lo cual le hizo la siguiente pregunta, porque quería saber cuáles eran sus intenciones. Después de todo, Yurina ignoró la pregunta de Reynard, porque ella le pidió que se metiera primero al baño. En ese mismo momento fue al baño, y la niña le dijo que si no quería que las criadas lo ayudaran, ella también se iría, y la niña agregó que ahora debía lavarse. Después de todo, Reynard no le creyó, después de lo cual la miró con recelo, y dijo que era ella quien se lo estaba diciendo ahora, y luego asumió que si ella salía de la habitación, después de un tiempo, alguien todavía vendría a él. Después de escuchar al chico, Yurina se volvió hacia él, diciéndole que no quería ofenderlo, pero que tenía que decirle algo, tras lo cual lo miró con expresión seria, y le dijo al niño que apesta, directo a su cara. Luego de escuchar esto, el niño quedó impactado por lo que escuchó y no supo qué decirle. Al ver la reacción de Reynard, Yurina decidió no esperar, por lo que le dijo que ahora ella saldría de la habitación y que él, a su vez, debía lavarse muy bien y salir con ella. Sin embargo, el chico no le dijo nada, pues todavía estaba en estupor por las palabras que le dijeron hace unos segundos. Al mirarlo, la propia chica entendió que el chico estaba en shock. Saliendo de la habitación de Yurina, se volvió hacia Reynard y le dijo que nadie en esta finca lo tocaría ni lo golpearía, jurando por su nombre, tras lo cual se despidió de él. De repente, el niño se volvió hacia ella y le preguntó cómo podía creer sus palabras. Después de escuchar esto, la niña no podía creer que en realidad él fuera tan estrecho de miras. Pero sin embargo, entendió por qué tenía tal reacción y por qué se comportaba de esa manera. ¿Cómo lo hizo? Después de todo, Yurina se dio la vuelta y le preguntó si creía en sus palabras y la acompañó a esta finca. Luego le preguntó a Reynard cómo podía seguirla si no creía lo que ella le estaba diciendo. En el mismo momento, el chico pensó en ello. Yurina vio esto y se sorprendió, porque en su opinión no era una pregunta difícil, y tal reacción del niño la sorprendió. Sin embargo, le pidió al niño que le diera una respuesta a su pregunta. Reynard pensó por unos segundos más, después de lo cual tímidamente le dijo a la chica que ahora creía en sus palabras. Al final, el niño aún así decidió bañarse. Cuando la niña se fue, él se desvistió y se metió allí. Tan pronto como se sentó en el baño, inmediatamente se sorprendió, porque era la primera vez en su vida que había visto un baño así. De repente, Yurina regresó a la habitación, quien recordaba no haberle dicho al niño dónde estaba su ropa nueva. Como solo Reynard lo hacía al ver a la niña, se asustó mucho y comenzó a cubrirse con las manos para que ella no viera su cuerpo desnudo.
A pesar del susto del niño, la niña no tuvo prisa por salir de la habitación, pues le gustó la reacción de Reynard. Sin embargo, le mostró dónde estaba su ropa y luego le dijo que se iba. Tan pronto como Yurina salió de la habitación, el niño se sentó en el baño y casi lloró, porque no entendía cómo ella se permitió entrar así, sin siquiera tocar la puerta antes. Sin embargo, después de unos segundos, se recompuso y pensó si realmente apesta tanto que Yurina lo notó. Después de todo, después de eso, se dijo a sí mismo que es posible desde el punto de vista de un aristócrata bien arreglado. Luego, Reynard continuó lavándose, pero aún así pensó en que solía pensar que todas las personas olían igual que él, porque en el momento en que él estaba en el asilo, todos los que vivían allí olían igual. Tan pronto como se acordó del refugio, entonces en el mismo momento pensó en su estadía allí, porque resultó que todos tenían miedo del color de sus ojos, y fue por eso que todos los niños allí lo odiaban, porque consideraban al niño maldito, según el propio Reynard. Quizás por el color de sus ojos, su padre también lo odiaba. Al final, dispersó sus pensamientos, porque entendió que no había necesidad de pensar en eso ahora, porque todo quedó en el pasado. De repente, el niño tomó el jabón que estaba a su lado. En el mismo momento, miró ese jabón y pensó que estaba viendo por primera vez en su vida un jabón tan hermoso y colorido, después de lo cual pensó que probablemente solo eran aristócratas. Usaba ese jabón, así que no sabía si él también podría usarlo. Mirando ese jabón otra vez, Reynard pensé en el hecho de que huele igual que Yurina. Cartia. Al mismo tiempo, recordó cómo la muchacha lo ayudó cuando llegaron a la finca y que quería curarlo ella sola sin permitir que los sirvientes lo tocaran. Justo cuando Yurina lo ayudó, el niño la miró y se dio cuenta que era hermosa. Después de todo, la propia niña notó que Reynard la mira fijamente y por eso, volviéndose hacia él, le preguntó qué estaba mirando. Al darse cuenta de que había sido expuesto, el chico, avergonzado, comenzó a poner excusas, diciendo que no miraba a ningún lado. Sin embargo, Yurina realmente no creía las palabras del niño, así que se volvió hacia él y le preguntó si realmente no estaba mirando nada. Luego de esta situación, el niño también recordó cómo la niña sonriendo le decía que podía contarle todo lo que le molestaba. Después de un tiempo, cuando Reynard lavado llegó al lugar donde Yurina le dijo, en el mismo momento, en cuanto vio al niño con ropa nueva, inmediatamente pensó que realmente la ropa son alas para una persona. Después de eso, pensó en el hecho de que con esta ropa, el chico se parece mucho a un verdadero chico noble. Después de todo, Reynard se acercó a Yurina y ella, a su vez, le dijo al niño que esa ropa le quedaba bien, tras lo cual le preguntó si había hecho todo lo necesario. Ante eso, el niño miró a la niña a los ojos y le dijo que ahora huele bastante bien. Y mientras tanto, la niña le dijo mentalmente que ahora es mucho mejor que antes. A continuación, Reynard dijo que usaba jabón, tras lo cual le preguntó a la niña si ella usaba el mismo. Sobre esto, Yurina le preguntó a qué tipo de jabón se refería, a lo que el niño respondió que el jabón era amarillo y redondo. Luego de escuchar esto, la niña dijo que tal vez ella también hubiera usado ese, luego de lo cual le preguntó al niño por qué le preguntaba tal cosa. A Reynard no le gustaba el jabón, por lo que decidió preguntarle si no le gustaba el dulce olor del jabón, tras lo cual ella dijo que podían reemplazarlo, a lo que el niño comenzó a negarse. Una oferta. De repente, el chico sonrió y le preguntó a Yurina en tono astuto. Si ella sola usa ese jabón, la niña respondió afirmativamente. De la respuesta escuchada, Reynard se avergonzó y cayó en un estupor, porque no podía decir nada. Yurina no entendió tal comportamiento del niño, por lo que le dijo que si algo no le gustaba, entonces podían cambiarlo, luego de lo cual comenzó a llamar a los sirvientes. Al ver que la niña estaba llamando a los sirvientes, Reynard comenzó a pedirle que no hiciera esto.
Al escuchar la respuesta del chico, Yurina lo miró y no entendió lo que quería de ella. Al mismo tiempo, el chico le dijo que no necesitaba cambiar nada, porque decidió que simplemente usaría lo que tenía. Yurina, sorprendida, todavía no entendía qué era lo que no le convenía a Reynard, pero después de escuchar su respuesta, dijo que si todo le conviene, entonces está bien. Después de un tiempo, la niña está junto a Reynard en la mesa y desayunó. Mirando cómo comía, Yurina se preguntó mentalmente si necesitaba contratar un tutor, porque el niño simplemente no podía sostener una cuchara correctamente. Después de Reynard desayunó bien, se acostó alegremente en el sofá y dijo que si esto es el paraíso, entonces puede morir. Al menos por esto, la niña dijo que no tiene derecho a hacer tal cosa, porque al hacerlo, lo hará. Violar su contrato. Audiencia del tratado, Reynard se sorprendió, tras lo cual decidió preguntarle a la chica por él, a lo que ella le dijo que como previamente habían acordado, a cambio de que ella lo salvara, él a su vez debía salvarla a ella. El niño se indignó por lo que escuchó y le preguntó a Yurina qué pasaría si no quería cumplir el contrato, a lo que la niña le dijo que no lo obligaría a actuar si él mismo no quería hacerlo. Después de eso, Yurina se volvió hacia Reynard y le preguntó cómo podría invertir en él si él decía algo así ahora. Al escuchar esto, el niño cayó en un estupor y la niña, al ver su reacción, entendió que debía haber pensado bien y entendió que tenía razón. Sin embargo, se volvió hacia él y le dijo que un contrato unilateral no se puede rescindir. Mientras tanto, Reynard no sabía qué decir a eso, pero Yurina, mirándolo, sonrió y pensó que aunque el niño fingiera ser un niño grosero, ella entendía que un niño es un niño sin importar cómo quiera mostrarse. En ese momento, el niño se volvió hacia ella y le dijo que quería decirle si tenía talento para la magia. Después de todo, dijo que no sabía exactamente todo al respecto, pero había escuchado a la gente decir que la magia es esta. Es algo bastante serio. De repente, miró a Yurina con incredulidad y le preguntó cómo podía convertirse en mago si sus padres eran personas comunes y corrientes sin ninguna habilidad mágica. Ante esto, la niña le dijo que las habilidades mágicas son innatas y no tienen nada que ver con los padres del niño. Independientemente de si los padres tienen tal don o no, al escuchar esto, Reynard estaba sorprendido. La siguiente es Yurina. Dijo que a veces puede suceder que los padres sean magos y su hijo no esté nada inclinado a tal cosa, o todo lo contrario. Mientras tanto, el niño la miraba y escuchaba atentamente. Después de escuchar toda la información, Reynard le dijo a la niña que no sabía sobre tal cosa, agregando que él mismo no sabía con certeza si tenía talento para la magia o no, después de lo cual decidió preguntarle cómo sabía sobre tal cosa. Luego le preguntó a Yurina. Ella también es maga. Levantándose de su silla, la niña le dijo que es una persona sencilla sin ninguna habilidad mágica. Después de eso, se sentó junto a Reynard y mirándolo directamente a los ojos, le dijo que sabía perfectamente que él se convertiría en mago, añadiendo que se aclaraba con solo mirar sus hermosos ojos rojos. Sin embargo, el niño desvió la mirada y miró al suelo. Luego, tímidamente, le dijo a Yurina que todos en el asilo donde estaba le decían que estaba maldecido por la diosa por sus ojos rojos. Al escuchar semejantes tonterías, Yurina le dijo que no era una maldición, sino una bendición de la diosa. Sin embargo, el niño se resistía a creer sus palabras, por lo que le preguntó qué pasaría si resultaba que no tenía ninguna habilidad. Luego agregó que solo significaría que estaba equivocada. Después de eso, él le dijo que si ese fuera el caso, lo enviaría de regreso al asilo. Ante estas palabras, un hombre entró a la habitación y le dijo a Yurina que se alegraba de verlos aquí. En el mismo momento, apareció en la habitación el marqués Cartia, quien dijo que este hombre era el mismo Dave que vino a probar las habilidades mágicas del niño,
tras lo cual el propio Dave se volvió hacia el pequeño y le pidió permiso para probar sus habilidades. Pero antes de eso, el hombre se inclinó para besar la mano de Yurina, tras lo cual dijo que hacía mucho tiempo que no la veía. En respuesta, la niña dijo lo mismo, y luego señaló con la mano a Reynard, y le preguntó a Dave si su padre le había dicho que ella trajo a un niño llamado Reynard. Hogar. Después de escuchar a Yurina, el hombre apoyó pensativamente su barbilla con su mano y miró con mucha atención al niño. De repente, el hombre sonrió y dijo que ahora mismo comenzaría a probar las habilidades del niño. Al escuchar esto, la niña le agradeció y el propio Reynard estaba asustado porque no entendía lo que sucedería ahora. Ahora mismo, Dave tomó la mano del niño y comenzó su sesión. El propio niño estaba, por decirlo suavemente, de los nervios. Mientras analizaba al chico, el hombre pensó en algo. Yurina también se dio cuenta de esto y, lleno de curiosidad, le preguntó al hombre su opinión sobre las habilidades del niño. De repente, el hombre abrazó al niño y alegremente le pidió a la niña que le entregara a Reynard. El pobre niño se asustó por tales acciones del hombre. Después de todo, Yurina entendió que todo sería así, y por eso recurrió a Dave y le dijo que si quería encontrar un discípulo para sí, que lo dejara ir a buscarlo a otra parte. Al escuchar tal respuesta, el hombre se sintió decepcionado, pero aún así no perdió la esperanza, por lo que se volvió hacia Yurina y le pidió que pensara un poco más en su decisión, a lo que la niña dijo que es imposible actuar como él lo hace. Liberando a Reynard desde el abrazo de Dave, la niña le dijo al hombre que de todos modos iba a enviar a este niño a la Academia Cron. Al escuchar la respuesta de la niña, el hombre sonrió y le dijo que podría enseñarle a Reynard, mucho mejor que esos profesores de la academia. Luego agregó que él mismo se graduó de la misma academia. Sabe todo mucho mejor que todos esos profesores. La respuesta de Dave. Yurina se dijo mentalmente que lo que él decía era muy posible, pero sin embargo, cruzándose de brazos sobre el pecho, le dijo a su marido que incluso en ese caso no le permitiría llevarse a Reynard. Tal respuesta sorprendió al hombre, pues le preguntó a la niña por qué no confiaba tanto en él. Luego agregó que cuando estudiaba en la academia, sus calificaciones eran mejores que las de los profesores actuales, tras lo cual agregó que ahora tiene una larga cola de estudiantes que quieren estudiar con él. Después de todo, Yurina entendió que tal resultado de los acontecimientos era posible, pero sin embargo, se dijo a sí misma que no daría marcha atrás en su decisión, porque simplemente no podía hacerlo, porque en la obra original, el niño se graduó de la Academia Cron. En ese mismo momento, miró a su marido y se dijo a sí misma que a pesar de la historia original, incluso si Reynard estudiará con Dave, entonces no habrá problemas con sus estudios. Pero aún así, la niña no quería invertir en un futuro incierto, porque Yurina entendió que era la academia real la que podría hacer que el niño tuviera habilidades que sacudirían el imperio, después de lo cual pensó que si el niño no iba a estudiar a la academia, entonces tal vez al final no podría protegerla del marqués D'Effron. Después de todo, Dave estaba decepcionado con la decisión de la pequeña dama, así que se volvió hacia ella y le dijo que no tenía otra opción si ella tomaba una decisión, pero aún así le preguntó a la niña si podía practicar con el niño al menos unas cuantas veces antes de hacerlo. Ir a la Academia Real. Al escuchar la petición de su marido, Yurina le dijo que incluso le estaría agradecida si lo hiciera, y luego añadió que ella misma quería pedirle tal favor a su marido. Mientras tanto, el pequeño Reynard me asusté mucho al escuchar estas conversaciones. Sin embargo, la chica pensó en que tenía otro motivo para enviar al chico a la academia. Este motivo era Lydia D'Effron. Después de todo, Yurina no quería Reynard conoció a Lydia, y por eso entendió que debía impedirlo. Al fin y al cabo,
La chica se dijo a sí misma que debía neutralizar todas las incertidumbres que se encontrarían en su camino y, por tanto, no debía permitir aquellos eventos en los que estos dos pudieran encontrarse. Como en la obra original. De repente, el marqués Cartia intervino en la conversación y le preguntó a Dave una opinión sobre si este chico aún podrá obtener permiso para ingresar a la Academia Kron. Ante esto, el hombre sonrió y le dijo al marqués que entrar a la academia no era un problema. Luego, el hombre agregó que Reynard es un chico tan talentoso que incluso el decano de la academia, en su opinión, debería venir y pedirle que se una a ellos. A continuación, Dave dijo que al principio le pareció extraño que no pudiera sentir la onda del maná del chico, pero resultó que Reynard, sin darse cuenta, recoge su mana en su cuerpo mientras escucha el monólogo del hombre, Yurina. Me alegré mucho de oír eso. Finalmente, el hombre se volvió hacia el marqués y le dijo que incluso a un mago entrenado durante mucho tiempo le resultaba bastante difícil contener maná en su cuerpo, de modo que no pudiera sentirlo, especialmente con tanto maná natural como el de Reynard. Es bastante difícil ocultarlo. De repente, Dave se volvió hacia la niña y le preguntó dónde había encontrado a este hermoso niño. Sobre esto, Yurina. Sonrió y le dijo al hombre que encontró a Reynard en el refugio del barón Janon. De repente, un hombre se acercó a la niña y le preguntó si este no es el mismo barón Janon, que tiene aserrín en la cabeza y que, salvo fanfarronear, no sabe hacer nada. Luego de escuchar esto, la niña quedó sorprendida y mentalmente se dijo a sí misma que ella no pensaba eso sobre lo que Dave tan agudo en las expresiones. A continuación, el hombre decidió preguntarle a Yurina cómo descubrió que el niño tenía un talento innato para la magia y cómo pudo verlo en él. Al escuchar tal pregunta, la niña sonrió. Al mismo tiempo, pensó que aunque era una adulta en el cuerpo de un niño, nadie debería saberlo, pero entendió que por supuesto que un hombre estaría interesado en cómo una niña de 11 años podía aprender sobre tal y aún más. Decidió actuar, pero aún así, no podía decirle a Dave que en la vida pasada, Reynard fue el mago que la mató en el libro que leyó. Después de todo, su principal objetivo era actuar como una niña normal de 11 años, así que se acercó al hombre, agarró su chaqueta y luego le dijo que escuchara lo que ella le iba a decir. Siguiente, Yurina ella sonrió y le dijo que últimamente deambula a menudo por los refugios y una vez, en uno de los pueblos, escuchó sobre una leyenda. Sin embargo, la niña continuó su monólogo, diciendo alegremente que la leyenda decía que el niño de ojos rojos recibió una bendición de la diosa, tras lo cual le preguntó a Dave si el mago supremo William tenía los mismos ojos rojos como dicen en las leyendas. Y mientras tanto, el pequeño Reynard, me quedé confundido y escuché todas las tonterías que decía Yurina. Al final resultó que la niña contó todo de tal manera que hasta Dave creyó en tal engaño, pues él le preguntó con toda seriedad si realmente era así. Claro, sin pensarlo ni un momento, la niña le respondió en el afirmativo, pero sin embargo, era agua pura delirante. De repente, Yurina aplaudió y le dijo alegremente a su marido que incluso al principio, cuando escuchó esta leyenda, se rió durante mucho tiempo de semejantes tonterías. Pero luego, después de un tiempo, Reynard llamó su atención. Al final, la chica se dijo mentalmente a sí misma que, al igual que en el trabajo original, la verdad sobre esos ojos rojos se revela solo cuando Carrion sube al escenario. Entonces, puede decir con confianza que nada cambiará ahora, y por eso esperaba. Eso, que todos le creerán a una linda niña de 11 años que se engaña. Historia de Yurina. El hombre sonrió y le dijo que era genial haber podido encontrar al chico de la leyenda. Mientras tanto, ella estaba celebrando mentalmente su victoria. Al mismo tiempo, se inclinó hacia la niña y le dijo que recientemente le parecía que la niña había crecido, pero ahora se aseguró de que no era así.
Lo que escuchó enfureció a la pequeña Yurina, pues comenzó a hacer excusas, diciendo que ya no era una niña en absoluto. Ante estas palabras de una niña, Dave solo sonrió. Luego de eso, el hombre le dijo que tenía que irse, porque aún necesitaba preparar una carta de recomendación y enviarla a la academia. Al escucharlo, sorprendió a la chica, y por eso decidió preguntarle si siquiera escribiría una recomendación para Reynard. En eso, Dave sonrió y dijo que solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Luego dijo decepcionado que lamentaba que este chico no se convirtiera en su alumno, pero agregó que realmente esperaba poder descubrir su talento, porque Reynard, y de hecho, fue bendecido por la diosa. Después de escuchar a su marido, Yurina mentalmente contenta de haberlo logrado, y luego se volvió hacia su padre y le dijo que Dave demostró lo que había dicho antes, es decir, que el niño tenía poderes. Después de lo cual le preguntó a su padre si ahora aceptaba llevarse a Reynard. Bajo el patrocinio, al oír esto, el marqués de Cartia sonrió y volviéndose hacia su hija, le dijo que ahora puede hacer lo que considere necesario, lo que la niña le agradeció a cambio. Mientras tanto, en algún lugar del jardín, un hombre se acercó al niño y le preguntó si lo había llamado. Al final resultó que él fue el príncipe, quien respondió afirmativamente a la pregunta del hombre, y luego le dijo al misterioso hombre que había oído que había personas a las que no les agradaba en absoluto. Después de eso, el niño sonrió y preguntó si debían prepararse para irse ahora. Después de un tiempo, el hombre misterioso llegó a la habitación, donde le ordenaron que hiciera todo sin errores, porque es importante. Al final, resultó que ese hombre misterioso era un asesino que sostenía una sábana con la imagen de la pequeña Yurina, y su tarea era neutralizar a la niña, a lo que accedió, diciéndole a su cliente que se aseguraría de que todo saliera bien y sin errores. Mientras tanto, la chica con Reynard llegaron a la puerta de la habitación, que la muchacha ya intentaba abrir, pensando al mismo tiempo que ahora su principal tarea sería convencer a la marquesa. De repente, ella sonrió y se giró hacia el niño preguntándole si finalmente entendía que no lo iba a enviar de regreso al manicomio. En eso, Reynard. Al principio se sorprendió, pero luego le agradeció su decisión. Sin embargo, Yurina miró la expresión del rostro del chico, sonrió y se dio cuenta de que todavía estaba bastante nervioso estando cerca de ella. Pero al mismo tiempo, pensó en el hecho de que era bastante difícil para ella convertirse en una villana. Luego, le dijo a Reynard que, para empezar, debían entrar en la habitación, habiendo escuchado esto, en el niño. Su expresión facial cambió dramáticamente. La propia Yurina lo notó, y por eso decidió preguntarle qué pasó y si quería contarle algo. Ante esto, el niño sonrió lujuriosamente y le preguntó a Yurina si ya no era un niño para ella, lo que sorprendió a la niña. Después de un rato, la niña estaba vestida y esperando afuera con su acompañante, y la criada, que estuvo con ella todo el tiempo, le preguntó a la niña si todavía decidía ir, a lo que la niña respondió afirmativamente. Luego, le dijo a su sirvienta que regresaría pronto y que por lo tanto debería esperarla. Al escuchar esto, la sirvienta se entristeció y le dijo a Yurina que podían ir ellas mismas y que por lo tanto la niña no tenía que ir. Eso es. Eso, la niña le respondió, diciéndole que esta vez quiere ir sola. Ir. Argumentando esto diciendo que para Reynard tienes que elegir la ropa y, encima, Yurina. Dijo que ella misma quería elegir un regalo para su madre. Luego de enterarse de la compra de ropa nueva, el niño se sintió avergonzado. Después de un tiempo, la niña ya estaba sentada en el carruaje y pensó en el hecho de que la marquesa Cartia, a quien había visto hace más de 6 meses, era una persona bastante gentil y amable, que a Yurina le parecía una limpia flor de iris. Porque esto es exactamente lo que pensó cuando vio a la mujer. Yurina pensó en cómo la marquesa siempre sonreía cálidamente
y era educada y amable con su familia, trabajadores y extraños que se encontraban en la finca, pues la mujer nunca tuvo intención de oprimir a nadie, como suelen hacer los aristócratas. Sin embargo, la marquesa también tenía desventajas, pues, a diferencia de su padre, la mujer regañaba sin piedad a sus hijos cuando, en su opinión, le faltaban el respeto. Al final, la niña se preguntó si su madre aceptaría a Reynard, porque si la marquesa no lo aceptaba, significaría que todos los planes de Yurina se arruinarían. Será interrumpido. Después de un tiempo, la niña junto con su acompañante llegaron a la feria. En cuanto la niña notó la gente, decidió expresarle su alegría a Yurina, diciéndole que nunca había visto tanta gente en un solo lugar. La niña suspiró y pensó en lo fácil que es sorprender a esta chica, tras lo cual le dijo mentalmente que sería mejor para ella buscar un regalo, así que quedarse mirando. De repente, la niña vio algo y por eso se volvió hacia la niña, preguntándole si quería ir a ese lugar, Yurina. Se volvió hacia Betty, así se llamaba su compañera, y le dijo que solo irían a las tiendas que necesitaran. Sobre esto, Betty, volviéndose hacia la niña, le dijo que hacía bastante tiempo que no salían, y luego agregó, diciéndole a la niña que últimamente tenía mucho trabajo, que le vendría bien descansar al menos un poco mientras ellos estábamos aquí. Mientras tanto, Yurina escuchó atentamente a su compañero. Al final, la niña estuvo de acuerdo con las palabras de Betty, y después de unos minutos estaba parada en uno de los tantos puestos que había en esta feria. De repente, su compañera se acercó a la niña y sonriendo le dijo que aquí había bastante ruido, tras lo cual le preguntó a Yurina si debían esperar un rato en una tienda, a lo que la niña le dijo a Betty que se encontraba bien. Pero aún así, la niña siguió molestando a la pequeña, porque se volvió hacia ella nuevamente y le dijo que hay un lugar desde donde se puede observar a la gente, Yurina. Respondió, diciéndole a la chica que tal vez no la siguiera así, porque estaba bien y estaba disfrutando bastante su tiempo aquí. Al final, no todo fue tan sencillo, pues la niña siempre estaba pensando en qué regalo sería adecuado para su madre, así como en cómo iniciar una conversación con ella para que aceptara a Reynard. En la familia, de repente, a Yurina Betty se acercó, le trajo un regalo y decidió preguntarle a la niña si le gustaba lo que traía. Y mientras tanto, la niña intentaba liberarse de todos los pensamientos para poder pasar un buen rato. Al ver la alegría en el rostro de la niña, Betty le dijo que ella también pensaba que al marqués le gustaría. Y mientras tanto, examinando la servilleta, la niña notó que en la parte inferior había un gato bordado, lo que vio la complació aún más. Después de todo, continúa Yurina. Se volvió hacia su compañera y le dijo que debajo había un gato bordado que se parecía a Reynard. Al escuchar que Betty se sorprendió, pero después de mirar bien la servilleta, la niña se dio cuenta de que el gato realmente parecía un niño. En el mismo momento, la niña sonrió y le dijo a Yurina que espera que la niña sonría más a menudo en el futuro. A continuación, Betty le dijo a la niña que recientemente había crecido dramáticamente y por eso todos comenzaron a preocuparse. Luego agregó diciendo que recordaba cómo antes la niña lloraba y se preocupaba por todo y por eso constantemente la consolaba y tranquilizaba, lo que ella la escuchó sorprendida Yurina. Después de eso, la niña sonrió y le dijo que si tenía alguna dificultad, siempre estaba dispuesta a ayudar. De repente, un misterioso asesino apareció literalmente desde debajo de la tierra. Confundió a Betty con su apariencia y también asustó a las personas que se encontraban en la feria en ese momento. En ese momento, había un principito en la feria, quien le dijo al misterioso hombre que era bastante valiente, una vez que se atrevió a apuntar al príncipe. El misterioso asesino quedó confundido cuando escuchó las palabras del niño y le dijo que no iba a atacarlo. Ante esto, el niño le dijo que no iba a escuchar sus excusas, tras lo cual agarró su espada. En el mismo momento, el asesino sacó un cuchillo, luego de lo cual se lo arrojó a la niña,
Esto fue notado por el príncipe, quien se asustó al ver esto. Pero al final, recuperándose, luchó contra el cuchillo con su espada, protegiendo así a la pequeña Yurina. Al final, el misterioso asesino corrió hacia la niña y le gritó al príncipe que no interfiriera en su trabajo. Mientras tanto, la pequeña Yurina pensé en quién podría decidir causar conmoción en un lugar tan concurrido. Sin embargo, el príncipe no escuchó las palabras del asesino y, por lo tanto, pudo neutralizar al hombre de un hábil golpe, eliminando así la amenaza a la vida de la niña. Después de que todo termina, una Betty asustada corrió hacia Yurina y le preguntó si estaba bien y luego empezó a pedir ayuda, pero la niña le dijo que estaba bien. En el mismo momento, a Yurina se acercó el príncipe, quien decidió preguntarle si se encontraba bien. Luego, el niño comenzó a disculparse con la niña por posiblemente asustarla con sus acciones. Ante esto, la niña le dijo al príncipe que no tenía nada por qué disculparse, y al contrario, le agradeció su ayuda, pues si no fuera por él, cualquier cosa le podría haber pasado. Después de escuchar a la niña, el niño le dijo que se alegraba de que todo estuviera bien y que no hubiera pasado nada terrible. De repente, a Yurina preguntó su compañera Betty, quien le preguntó a la niña si quería volver a la finca después de todo lo sucedido, a lo que la niña le dijo que se encontraba bien. Además, necesitaba recoger algo, y por lo tanto, no lo hará. Poder regresar todavía. Sobre esto, Betty dijo alegremente que correría rápidamente y tomaría todo lo que la niña necesitaba, y luego se volvió hacia la salvadora Yurina y le dijo que la protegiera, ya que él ya la había salvado de tal Yurina. Y el niño se sorprendió. Sin embargo, el chico se controló y se volvió hacia la chica y le dijo que lo haremos por bastante tiempo. Después de un tiempo, cuando Betty a la izquierda, el niño se volvió hacia la niña y le dijo que su compañero era una persona bastante enérgica, ante lo cual la niña agachó la cabeza y le dijo al niño que sentía que le estaba causando problemas nuevamente. Ante esto, el príncipe le dijo que quería dejarlo en el pasado, y luego decidió preguntarle a Yurina por qué razón recientemente quería detenerlo. Luego, la niña le dijo que estaba agradecida por su rescate y por haberla ayudado recientemente, y luego agregó, diciendo que en su opinión no era necesario llevar el asunto al punto del derramamiento de sangre. Sin embargo, advirtió que de todos modos los militares habrían llegado allí, pero además, añadió, dijo que entendía que al final no habría otra salida si la situación causaba mucho revuelo. Después de todo, Yurina dijo que había mucha gente allí y que si hubieran entrado en pánico, aún más personas podrían haber resultado heridas por eso, a lo que el chico le dijo que ella era bastante buena. Luego, se volvió hacia el niño y le dijo que si había sido grosera con sus palabras, entonces él debería tomarlas como las palabras de un niño normal, a lo que el niño le dijo que simplemente pensaría que sus palabras eran un buen comentario. Luego, por momentos, la chica comprendió mentalmente que este chico le parecía familiar y por eso, por alguna razón, se sentía incómoda. Sin embargo, después de estas conversaciones, Yurina decidió vendar la herida en la mano del niño. Mientras lo hacía, la niña dijo que a primera vista la sangre en su mano no era mucha y fluía, pero ahora se ve incluso a través del vendaje. Al final, la niña se alegró de que la herida en la mano del niño no fuera demasiado profunda. A continuación, la niña le dijo al niño que su herida podría pudrirse, por lo que le pidió que tuviera más cuidado para evitar esto. De repente, el niño se volvió hacia Yurina y le preguntó si no se arrepentía de la cosa con la que le envolvía el brazo. Ante esto, la niña se sorprendió y luego le preguntó cómo podía sentir pena por algo cuando él estaba herido. Luego de escuchar tal respuesta de la niña, el príncipe le dijo que era una persona bastante interesante. Después de todo, Yurina se volvió hacia el niño y le preguntó si necesitaba irse ahora, argumentando que tal vez tuviera otras cosas que hacer. Cuando el niño escuchó que la niña se dirigía a él, no como a un príncipe,
se sorprendió, tras lo cual le preguntó si no había escuchado. Esto sorprendió a la pequeña Yurina. Al final, el príncipe sonrió, porque ella se dirigió a él como un caballero. Un comportamiento tan extraño del niño sorprendió a la niña, y por eso pensó que tal vez había dicho algo mal. Poniéndose de pie, el niño le dijo que ahora entendía por qué le hablaba con tanta libertad, y luego le preguntó si realmente ella no entendía nada. Sin embargo, la pequeña Yurina no entendí lo que quería decir el tipo, así que simplemente le pedí disculpas por posiblemente comportarse sin tacto. De repente, el príncipe le dijo que incluso lamentaba un poco el hecho de que ella defendiera a la niña, lo que por supuesto sorprendió a Yurina, pero sin embargo, el niño le ordenó que no se diera vuelta. Al final resultó que, en el mismo momento, el misterioso asesino que estaba detrás de la niña blandió su espada para darle un golpe fatal. Pero en el mismo momento, el niño se orientó y, por lo tanto, sin dudarlo ni un segundo, contraatacó, neutralizando así al agresor. Después de eso, dijo que todo era bastante extraño, porque pensó que estos enmascarados venían a matarlo, pero se dio cuenta que desde el principio, el objetivo de estos asesinos era la pequeña Yurina. A continuación, el niño se volvió hacia la niña y le dijo que se relajara, porque él no mató al hombre, solo lo neutralizó, tras lo cual agregó que podía dejar al asesino aquí, argumentando que pronto los soldados vendrían y se lo llevarían lejos. Después de eso, el príncipe le preguntó a Yurina si sabía dónde había una tienda cerca. Luego agregó que ahora deberían ir a otro lugar. Cuando se acercaron a la tienda, vieron que una alegre Betty venía a su encuentro, por lo que el niño se volvió hacia la niña y le dijo que ya era hora de que se fueran. Sobre esto, Yurina miró a su salvador a los ojos y le agradeció por estar con ella en ausencia de su compañero. Al escuchar esto, el príncipe le dijo que esto era algo habitual en él, y luego tomó el pañuelo con el que estaba envuelta su herida. Al ver esto, la niña se volvió hacia él y le dijo que no podía devolver este pañuelo. Luego miró al príncipe y le dijo que este pañuelo era simplemente necesario para que él le proporcionara primeros auxilios, después de lo cual agregó, diciéndole al niño que definitivamente debería mostrarle la herida al médico del personal. En ese mismo momento, el chico miró a Yurina y le dijo que era una chica bastante amable y sincera, y luego añadió que era muy diferente a los aristócratas a los que estaba acostumbrado. Luego de eso, se giró y le dijo a la chica que esperaba mucho que algún día tuvieran la oportunidad de volver a verse. Luego de estas palabras, se despidió. De repente, alguien se dirigió al príncipe, lo que le hizo detenerse y ver quién lo llamaba. Volviendo a la voz, el niño vio que los soldados corrían hacia él. Cuando se acercaron, decidieron preguntarle al niño si todo estaba bien con él. Ante esto, el príncipe lo encontró y les preguntó a los soldados si estaban preocupados por él. A continuación, uno de los soldados se volvió hacia el otro y le preguntó dónde estaba la escolta del príncipe en ese momento. Ante esto, el soldado no tuvo más remedio que disculparse. En el mismo momento, notaron que la mano del príncipe estaba torcida y le preguntó. Él al respecto, en respuesta, el niño les pidió que llamaran a un médico. En ese mismo momento, los soldados corrieron a llamar al médico, y el príncipe, mientras tanto, le dijo al soldado que estaba cerca que ya le habían dado los primeros auxilios, por lo que no debían preocuparse. De repente, el príncipe sonrió y dijo que si eso crees, incluso se olvidó de preguntarle a su salvadora su nombre. Mientras tanto, Yurina y Reynard llegó a la habitación de la marquesa. En el mismo momento, la niña le ordenó quedarse aquí. Sorprendentemente, el niño la escuchó, y ella misma se sorprendió de que él la escuchara. Al entrar en la habitación, la niña pensó si la marquesa Cartia recibirá a Reynard, y mientras tanto, mirando la cantidad de doncellas, el niño se quedó confundido. De repente, se volvió hacia Yurina y le preguntó si era necesario que estas sirvientas lo saludaran y hablaran con él. Al escuchar tal pregunta,
La propia niña ya estaba confundida. En el mismo momento, se preguntó mentalmente si estaban tomando bajo su protección a un chico talentoso o cobarde. Pero aún así, se volvió hacia Reynard y le dijo que dado que su padre había aceptado oficialmente apoyarlo, era natural que el niño fuera tratado como a un superior. Y luego Yurina añadió, diciéndole al niño que incluso si era un plebeyo, ahora estaba bajo su cuidado, lo que significaba que ya no era como esas doncellas o plebeyos. Finalmente, la niña le dijo a Reynard que ahora estudiará magia. Ante esto, el niño quedó confundido y le preguntó cuál era la conexión entre sus palabras. Sobre esto, Yurina le dijo que, básicamente, cuando un mago completa con éxito sus estudios en la academia y regresa, se le otorga el título de caballero, independientemente de sus habilidades y destrezas. Después de lo cual, añadió, diciéndole que había recibido la aprobación incluso de Dave y que, por lo tanto, todos deberían tratar al niño en consecuencia. Sin embargo, el niño todavía miró a las sirvientas con incredulidad. Al ver tal reacción, Yurina le dijo que no tenía nada que mirar, porque estas mujeres eran simplemente trabajadoras contratadas, a quienes su madre había elegido personalmente. Además, añadió la muchacha diciéndole a Reynard que aquí no había nadie que lo mirara con desprecio, ni lo tratara mal, tras lo cual enfatizó. Dijo que si alguien se atreviera a hacerle daño, el marqués no dudaría en liberarlo. Culpable. Sin embargo, las palabras de la chica no animaron mucho al chico, y por eso, al ver su expresión, Yurina le pidió que dejara de fruncir el ceño y luego le dijo que al menos sonriera mientras hablaban con su madre. «Eso es todo, Reynard». Le preguntó por qué seguía diciéndole que sonriera. Luego de eso, le preguntó a Yurina si su madre es una persona tan aterradora, a lo que la niña dijo que su madre no da miedo. Al contrario, es una mujer bastante buena y cariñosa, pero de repente agregó que en algunos momentos su madre y eso realmente da miedo. En el mismo momento, la puerta de la habitación fue abierta por una criada, quien informó a los niños que Madame Marquise ya los estaba esperando. Al escuchar esto, la niña le dijo a Reynard, «Síguela». Entrando a la habitación, Yurina vio a su madre, después de lo cual corrió hacia ella con abrazos, y mientras tanto, el niño, que vio tal foto, se sintió un poco avergonzado. Luego del abrazo familiar, la marquesa preguntó a sus hijas por su salud, y luego agregó que debían estar cansadas, porque habían tardado mucho en llegar hasta ella, por lo que la mujer decidió que las niñas debían descansar primero en la habitación, porque le preocupaba que no tuvieran fiebre, pero la niña no la escuchó, pues, sonriendo, le dijo a su madre que la extrañaba mucho. Ante esto, la mujer le dijo a su hija que sería mejor que primero fuera a descansar a la habitación, argumentando que ella misma visitaría a su hija, tras lo cual la marquesa le dijo a su hija que quería conocerla apenas llegara. Pero como había mucho polvo en las habitaciones, la mujer decidió limpiar para que la niña no enfermara. La niña sabía lo que había en el trabajo original de Yurina. Realmente tenía mala salud, pues hace 6 meses la niña tuvo fiebre alta durante su estadía en esta finca. Por eso, la marquesa Cartia no durmió durante varios días seguidos, pero todo el tiempo cuidó a su hija. Pero a pesar de que a los pocos días la niña recuperó el conocimiento, la mujer aún no se sentía mejor. Después de todo, ella ya estaba pensando en el hecho de que su hija, a quien ama con todo su corazón, había muerto. Sin embargo, la mujer le dijo a Yurina que había oído de su padre que debía venir con el niño que estaba bajo su protección, a lo que la niña respondió afirmativamente, y luego se volvió hacia Reynard y le pidió que saludara a la marquesa. En el mismo momento, el niño saludó tímidamente a la marquesa. Ante esto, la mujer sonrió, y la propia Yurina pensó que tenía miedo de que el niño se comportara de manera grosera. Pero, sin embargo, entendió que todavía se comportaba mucho mejor que Dave. De repente, la marquesa se volvió hacia el niño y le preguntó si le gustaba esta finca,
El niño quedó sorprendido ante tal pregunta. Al ver la vergüenza de Reynard, la mujer se inclinó hacia él y le preguntó cómo estaba su habitación. Luego dijo que era inesperado para ella que, además de su hija, viniera otro invitado. Precisamente por eso, no tuvieron tiempo de preparar todo. Tras lo cual le dijo al niño que hacía mucho tiempo que no tenía invitados tan pequeños, y precisamente porque no sabía si lo habían tratado lo suficientemente bien. Ante eso, el niño le dijo al marqués que realmente le gusta todo aquí, y mientras tanto, la propia Yurina pensé en el hecho de que había un ambiente bastante agradable en esta finca. La respuesta de Reynard, la marquesa se alegró de que a él le gustara todo lo que había allí, y a la niña también, pues el niño resultó tener un carácter más dócil de lo que ella pensaba, pero, sin embargo, entendió que tal comportamiento se debía a que él solo 12 años. A continuación, Marquesa Cartia se volvió hacia él y le pidió que fuera a descansar, añadiendo que mañana le recogerían ropa adecuada, a lo que el niño accedió tímidamente. Cuando Reynard salió de la habitación, la marquesa fue repentinamente abordada por Yurina, quien le preguntó a su madre si realmente todo estaba bien. La mujer quedó sorprendida por esto, preguntándole a la niña a qué se refería. A esto, la niña tímidamente dijo que se refería a esta situación con el niño. Sin embargo, entendió que el marqués de Cartia permitió que el niño se quedara solo porque realmente tenía talento, pero al final no entendió por qué su madre lo hace. No impedirlo. Al escuchar tal pregunta de su hija, la mujer le preguntó si había algún problema con el niño, a lo que la niña agarró el vestido en su mano y le dijo a su madre que no había nada de eso, pero Yurina no tuvo tiempo. Terminé el pensamiento cuando su madre la interrumpió y le preguntó por qué se estaba comportando como si fuera su culpa. Luego de lo cual, preguntó si la niña pensaba que debería estar enojada con ella por tales acciones. Las palabras de su madre la golpearon bastante fuerte. Al final, miró a la mujer y se dio cuenta de que al ver su preocupación, su corazón se hundió en su pecho. A continuación, Marquesa Cartia sonrió y le dijo a su hija que no se preocupara por nada, solo que no se enfermara y viviera feliz, porque eso era lo único que la mujer quería de ella, ser su madre. Sin embargo, Yurina se sintió culpable de no ser su verdadera hija, quien inmerecidamente recibe su cuidado, tras lo cual recurrió a la marquesa. Después de todo, la mujer abrazó al mismo tiempo a su pequeña hija y a la propia Yurina. Pensó que al mismo tiempo con el sentimiento de culpa y con la forma en que la mujer la miraba, la niña vio en su rostro el rostro de su madre, a quien nunca más volvería a ver en su vida. Después de un tiempo, cuando las criadas estaban vistiendo al niño, la niña se volvió hacia él y le preguntó cuántos años tenía. Ante tal pregunta, Reynard. Me sorprendió un poco ver su reacción. Yurina, una vez más, pero más lenta y claramente, le preguntó lo mismo. Después de todo, la niña ya sabía cuántos años tenía el niño, pero decidió preguntarle nuevamente por si acaso, porque si de repente cometía un error y decía incorrectamente su edad, él, por supuesto, se ofendería. En principio, la niña recordaba que en la obra original, en este periodo invernal, entre Carrion y Lydia había una diferencia de 2 años, y por eso pensó en que Lydia era más pequeña que Yurina. Durante un año, y por lo tanto, el niño debe tener unos 11 o 12 años. Ante la pregunta de la niña, el niño se paró y miró pensativamente hacia algún lado. Sin embargo, Reynard le dijo que tenía 12 años. Luego le preguntó si la niña solo tenía 11 ahora, a lo que ella respondió afirmativamente, y al mismo tiempo, Reynard sonrió y le dijo que todavía es una niña, porque es un año más joven que él. De repente, Yurina miró al niño y sonrió, y le dijo que solo era un año mayor que ella. Al mismo tiempo, pensó que aunque él era un año mayor que ella, pero su cuerpo era igual al de ella. Después de esto,
se preguntó. Si la razón de esto podría ser el hecho de que creció en ese ambiente protegido. La respuesta de la niña indignó a Reynard y por eso, volviéndose hacia ella, le dijo que 1 año es una gran diferencia, porque de esta manera él se convertirá en adulto 2 años más rápido que ella. Sobre esto, Yurina sonrió y le preguntó bajo qué leyes llegaría a ser 2 años mayor que ella, si la diferencia entre ellos es de 1 año. Luego de escuchar tal pregunta, el niño sonrió en respuesta y le dijo a la niña que muy pronto cumpliría 13 años. Al escuchar esta respuesta de Reynard, ella se sorprendió porque no podía entender cómo él podría cumplir 13 pronto, si en la obra original es solo 2 años mayor que ella. Pero aún así, Yurina pensé en si realmente el niño podría ser mayor que Lydia. No por 2, sino por 3 años. Después de todo, mirar a Reynard reflexionó que le estaba fallando la memoria. En el mismo momento, el niño notó que Yurina lo mira fijamente. Este comportamiento de la chica lo confundió, por lo que decidió preguntarle si todo estaba bien para ella. A la pregunta del niño, ella respondió diciendo que estaba bien, mientras pensaba que antes ni siquiera recordaba el nombre de la novela, sin mencionar la edad de los personajes de esta obra. Sin embargo, hasta Reynard continuó vistiendo a la criada, Yurina. Pensó en que, de hecho, en su memoria, había muy pocos recuerdos claros de Carrion, porque todo lo que la chica recordaba de él era cabello rubio, ojos rojos, su nombre único y el significado del mismo nombre. Además, la niña también mencionó cómo creció con una madre soltera que era dueña de un bar, después de lo cual pudo huir solo a un refugio para niños, y también que cuando comenzó el invierno, el niño tomó el marqués de Fron. Después de todo, Yurina mirando al chico, también recordó que él estudió en la Academia Cron, y retrocedió hacia el momento en que se iba a realizar la ceremonia de mayoría de edad de Lydia. Después de eso, la niña se dio cuenta de que no recordaba nada en absoluto sobre el príncipe heredero. Sin embargo, la razón por la que la niña recordaba a Carrion era que le agradaba por su carácter amigable. En el mismo momento, Yurina pensé en por qué Lydia después de todo dejado por Carrion y prefirió al príncipe heredero. Sin embargo, mirando al chico, Yurina se sorprendió de cómo un niño tan orgulloso podía convertirse en uno amigable. Luego sonrió y le dijo a Reynard que de todos modos en el futuro debería comer mucho más. Luego de eso, la niña le dijo que aunque era casi 2 años mayor que ella, tenía la misma altura que ella, tras lo cual enfatizó diciéndole a Reynard que vestía ropa que era de su hermano Lix en una época en la que él tenía solo 10 años. Las palabras de la niña enfurecieron bastante al niño, por lo que se volvió hacia ella y le dijo que en el futuro sería muy alto, tanto que le dolería el cuello al mirarlo. En el mismo momento se le acercó una criada, quien intentó calmar al niño. Al escuchar la respuesta de Reynard, la niña se volvió hacia él y le preguntó cómo sabía que sería alto cuando creciera. A esto, el niño le respondió diciendo que fue con su padre, y luego el niño agregó que su padre era un hombre bastante alto. Sobre esto, Yurina. Ella sonrió y luego le preguntó al niño quién le había dicho eso, tras lo cual le preguntó si fue su madre quien le dijo eso. De inmediato, Reynard, inclinando la cabeza, le dijo que su padre se lo había contado, tras lo cual enfatizó que, como había dicho antes, su padre era un hombre bastante alto. Al escuchar tal respuesta, la niña se sorprendió, después de lo cual pensó que algo andaba mal aquí, algo le parecía mal. De repente, un mayordomo entró a la habitación. Al notarlo, la niña se sorprendió. Pero mirándolo, Yurina pensó en el hecho de que, aunque le habían prometido al marqués que aceptarían al niño, era fácil ver en sus rostros que no les agradaba este niño. Después de todo, la niña entendió que gracias a las promesas del marqués Cartia, la oportunidad de hablar así con Reynard se hizo posible en su totalidad,
pues gracias a que la niña logró convencer al marqués de que el niño no podría convertirse en amigo de los trabajadores de la finca. Sin embargo, el marqués le puso algunas condiciones. Reynard tuvo que hacer fue completar un entrenamiento en etiqueta, y la segunda condición fue que hasta recibir el título debía observar los modales y comportarse cortésmente en público. La tercera condición del marqués era que el niño debía tratar no solo al marqués y a la marquesa con respeto, sino también a los 3 hermanos mayores que actualmente estudiaban en la academia. Al mismo tiempo, Yurina pensó que, en principio, ella misma iba a preguntarle al respecto, pero sin embargo, la niña entendió perfectamente que incluso en tal caso, Robert todavía se negará a aceptarlo, porque él, desde el principio, no tenía ningún interés en Reynard. De repente, el hombre se volvió hacia Yurina y le dijo que el señor Dave la estaba esperando. La niña se sorprendió por lo que escuchó, pero sin embargo, se dirigió a la criada y le preguntó si ya habían terminado. Ante esto, la mujer le dijo a la niña que se había quitado todas las marcas necesarias, pero ahora solo quedaba elegir el diseño y materiales de la ropa. Al escuchar esto, el niño se indignó que aún no terminaba, al ver la reacción del niño. Yurina se volvió hacia él y le preguntó si pensaba que la ropa era muy fácil de hacer. En respuesta, Reynard, indignada, dijo que todo era una tontería, porque llevaba tanto tiempo parado ahí. A esto, la chica le dijo que ahora necesitaba elegir un diseño, materiales y colores adecuados para él. Siguiente, Yurina le preguntó si ya estaba cansado. Luego agregó, diciéndole que para terminar con todo esto, aún necesitaban elegir zapatos, bufanda y accesorios. Al escuchar esto, el niño se indignó aún más, diciendo que no era nada. No sabe, y más aún, que haría tal cosa. Luego de escuchar las palabras del niño, la mujer quedó sorprendida. Al mismo tiempo, Yurina se acercó al niño y tomó su mano, luego de lo cual le preguntó qué era lo que no sabía allí, agregando que tenía ojos para mirar y elegir, luego de lo cual le dijo que se sentara normalmente y enderezara la espalda, de tal manera perdió todo deseo. Pero esto no detuvo a la niña, pues le dijo que como ya habían decidido apoyarlo oficialmente, ahora era un miembro más de su familia, y por eso le pidió que ni siquiera intentara estropear su reputación. Después de esto, Reynard se sentó en una silla y le preguntó a la niña por qué todo es tan difícil aquí, luego de lo cual le preguntó por qué debería aprender cuál de los 4 tenedores debía comer. Finalmente, le dijo a Yurina que su vida es muy aburrida. En eso, la niña le dijo que era demasiado pronto para resentirse y agregó que todavía tenía mucho que aprender. Seguidamente, el niño le dijo que había pasado un momento difícil con ella, porque ve los mismos colores, y ella le dice que son diferentes. A esto la niña, indignada, le dijo que efectivamente esos colores eran diferentes, tras lo cual ella le dijo que necesitaba reunirse con su padre por un corto tiempo. Luego le pidió al niño que se sentara en silencio y eligiera el diseño y los materiales por sí mismo. Al oír esto, Reynard se sorprendió de que se quedara solo, por lo que le preguntó si realmente tenía que irse, tras lo cual le preguntó si podía quedarse con él por ahora. Luego de tales palabras, Yurina me di cuenta de que el niño todavía se sentía incómodo estando solo. Al final, la niña entendió que por mucho que él se sintiera incómodo sin ella, ya no podía tolerar su depravación, razón por la cual recurrió a Reynard, y le dijo que no estaba solo. La señora Loran estaría con él. En respuesta, el niño le dijo que era por la presencia de la mujer que estaba preocupado. Al escuchar esta respuesta, Yurina le dijo al niño que regresaría pronto, porque su padre y Dave la estaban esperando, y por lo tanto no podía irse. Además, le dijo a Reynard que además de la SRA, Loran con él también estará el mayordomo Robert, quien lo ayudará. Con esto, la niña tranquilizó al niño diciéndole que todo estará bien. Ante esto, el niño le dijo preocupado que todavía se sentía incómodo.
Tan pronto como Yurina escuchó la respuesta del niño, se volvió hacia Robert y le pidió ayuda a Reynard hasta que ella se fue. El mayordomo, por supuesto, estuvo de acuerdo con esto, y el propio niño, al escuchar esto, casi perdió el conocimiento. Después de eso, la niña se volvió hacia el niño y le dijo que regresaría pronto. Ante esto, él bajó la cabeza y le pidió que lo hiciera lo antes posible. Después de un rato, Yurina entró en la habitación donde estaban sentados su padre y Dave. Tan pronto como ella se sentó en el sofá, Dave dijo que había dos formas de obtener permiso para ingresar a la academia, luego de lo cual dijo que la primera era aprobar los exámenes de ingreso y la segunda era una carta de recomendación. Luego, el hombre agregó diciendo que, en el caso de, en la segunda opción, para poder ser admitido en la academia, también deberán pasar una entrevista, que pondrá a prueba las habilidades del chico. Sin embargo, Dave agregó que en cualquier caso sería bastante difícil ingresar a la academia. Después de todo, dijo que había escuchado que la opción del examen sería la mejor idea, porque la situación de la carta de recomendación empeoró al ingresar a la academia. De este modo, entraban cada vez más personas con capacidades insuficientes. En el mismo momento, Marquis Cartia se volvió hacia el hombre y le dijo que el examen no solo consiste en habilidades mágicas, sino también en materias generales, después de lo cual le preguntó a Dave si el niño podría ingresar a la academia la próxima primavera. Mientras tanto, Yurina pensé en ¿y si fuera por Reynard? Fijó una meta en la que debía ingresar a la Academia Kron en primavera. En este caso, le quedaba poco más de un año. Sin embargo, la niña entendió que, en cualquier caso, debía ingresar a la academia el próximo año. Estudiar en la academia duró 7 años, pero hubo personas que se graduaron más tarde, pero no hubo personas que se graduaron antes, y por eso la niña pensó en que cuando llegue a la edad adulta, ella y Lydia se reunirán como candidatos al trono de la princesa heredera. En última instancia, Yurina entendió que ese era su destino, pues no le quedaba más remedio que enfrentarse a Lydia sobre intereses políticos, y por eso entendió que el niño debía ingresar esta primavera para protegerla dentro de 8 años. De repente, se volvió hacia su padre y le pidió que no se preocupara, tras lo cual añadió que pensaba que Reynard, lo suficientemente dotada para ingresar a la academia sin ningún problema que pudiera asociarse con una carta de recomendación. Tales palabras de la hija impresionaron al marqués. Después de todo, pequeña Yurina. Ella no conocía todos los matices, pero definitivamente sabía que en la entrevista el niño sería juzgado solo por sus habilidades mágicas. Sin embargo, también entendió que los documentos correctamente completados también son una parte importante de este proceso. En el mismo momento, el marqués de Cartia, inclinándose hacia el hombre, dijo que si, después de todo, Dave quiere hacer Reynard para su alumno, eso solo significaba una cosa, que el niño tenía habilidades realmente impresionantes, después de lo cual asumió que con una carta de recomendación, en el mismo momento, Dave interrumpió al marqués y dijo que no se sentía cómodo hablando de esas cosas, pero que tenía suficiente influencia entre los magos. Después de eso, hombre agregó que si el niño les cuenta a todos que estudió con Dave, inmediatamente recibirá el reconocimiento. Finalmente, el hombre continuó y dijo que aparte del reconocimiento, si Reynard dirá que recibe apoyo de la familia Cartia, entonces, en este caso, los rumores sobre él se extenderán entre la gente común. Al escuchar tales palabras, el marqués se sorprendió, y la niña mientras tanto. Luego de las palabras de Dave, pensó en el hecho de que el hombre es muy similar a Reynard en su confianza. Sin embargo, Yurina entendió el hecho de que el niño tiene suficiente para ingresar a la Real Academia de Kron, porque sus hermanos ingresaron allí tal como él debía ingresar. Después de todo, la chica no recordaba muy bien cómo exactamente en el trabajo original, Carrion ingresó a la Academia Real,
pero entendió que si tomas en cuenta la situación en la que se encuentra Reynard ahora, entonces la probabilidad de que pase la entrevista con una carta de recomendación del marqués d'Effron será alto. Después de eso, pensó en el hecho de que era Dave, y no el marqués d'Effron, quien necesitaría tiempo para escribir una carta de recomendación, como ocurría en la obra original. Pero aún así, la niña entendió que esta no era una historia original. En absoluto, porque Dave es un mago de primera clase que era superior al marqués d'Effron y detrás del cual estaba la familia Cartia. De repente, Dave, sonriendo, se volvió hacia el marqués y le dijo que no podía preocuparse, agregando que buscaría personas que escribieran su recomendación para el niño, porque cuando todos vean las habilidades de Reynard, con gusto escribirán todo lo que sea necesario. Al escuchar esto, Yurina le preguntó a su esposo si esto sería una carga para él, a lo que Dave sonrió y dijo que si su señora lo quería, entonces debería hacerlo. Y realmente quería hacer todo lo que estuviera en su poder para ayudar al niño. Después de escuchar a Dave, la chica sorprendida le dijo que, en su opinión, a él, por el contrario, le gustaría retrasar la admisión del niño a la academia para poder pasar más tiempo trabajando con Reynard. A esto, el hombre respondió pensativamente, diciendo que realmente tenía esos pensamientos, pero sin embargo, entendía que todavía necesitaba ingresar a la academia lo antes posible, porque a los 12 años sería un poco tarde. Al mismo tiempo, Yurina sonrió y le dijo a Dave que el niño le dijo que pronto cumplirá 13 años. Luego de escuchar las palabras de la niña, el hombre se sorprendió, luego de lo cual, recomponiéndose, le dijo que en este caso debían preparar todo lo antes posible. Tras las palabras del marido, la pequeña Yurina pensé que gracias a Dave todo iría bastante bien. Ella lo entendió porque hasta el propio marqués, tras las palabras de su marido, dejó de dudar del niño. Después de un tiempo, cuando la niña llegó a la puerta de la habitación en la que se encontraba Reynard, vio que en el suelo yacía un jarrón roto, del cual salía agua. En ese mismo momento, comprendió que todo sucedió como ella pensaba. Pero, sin embargo, se preguntó qué había pasado esta vez.